Bueno, hermano, mire, tengo un tema que está acá atrás, ¿ok? Ateísmo versus teísmo, ¿ok? Este tema a veces se toma muy poco dentro de la iglesia del Señor. Yo creo que es un tema que tiene uno que siempre predicar y enseñar. ¿Para qué? Para que realmente tengamos nosotros un arma, ¿verdad?, ante aquellos que se presenten ante ustedes diciendo no hay Dios. Ustedes están creyendo puras tonteras. Ustedes están siguiendo a un Dios invisible que nunca existe. Y la pregunta, ¿viste alguna vez a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y tantas preguntas que nos hace muchas veces. Si a veces no tenemos una respuesta bíblica, ¿verdad? Pero a veces no las tenemos todas. Pero importante, hermanos, que, ¿verdad?, nosotros podamos entender qué dice la palabra de Dios sobre este punto. ¿Ok? Salmos capítulo 14, verso 1, ¿verdad, hermanos? 14:1, por favor, en Salmos 14:1. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, la palabra necio es tonto, ¿verdad? O cualquier otro artículo que le podamos colocar a esto. Pero dice mucha gente, ¿sabe qué? No hay Dios. Y la gente hoy día en el mundo dice, no hay Dios. Simple y diseñadamente, no hay Dios. ¿Ok? Y ellos aquí están justamente enfocando el punto que defienden su teoría, que no hay Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué quiere hoy día? Palpar, mirar, tocar. Cuando yo lo vea, lo toque, ahí voy a creer. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros otra cosa más. Nosotros damos por fe, no por vista. Lo primero, ¿ok? Aquí entendemos, hermanos, cuando dice la palabra ateísmo, ¿ok? Ateísmo, la palabra, primeramente, la palabra ateísmo tiene un prefijo a, ¿ok? Que significa sin. Y teo viene del griego Dios. ¿O qué quiere decir? Entonces, aquí ellos que quieren enfocar, el ateo dice que no hay Dios. Dios no existe. ¿Ya? Esto es lo que ellos enseñan. El ateísmo enfoca ese punto, hermanos. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que el ateísmo hoy en día está fuerte. Fuerte porque realmente es, ¿verdad, hermanos?, algo que la gente quiere creer o no quiere creer, y ahí está la teoría y todas las cosas. ¿Verdad, hermanos? Entonces, la palabra ateísmo significa sin Dios. No hay Dios. No hay Dios, hermanos. ¿Ok? Ahora, la creencia que hay un Dios, para nosotros como cristianos, hermanos, es algo real y no una mentira. En toda su vida, en toda la vida de un cristianismo, de un cristiano, hermano, lo importante es que debemos pensar que sí hay un Dios. Que sí hay un Dios. ¿Ok? El cristianismo y nuestras creencias tienen un enemigo fuerte. Y este enemigo está aquí, hermano. Siempre el enemigo, donde usted vaya, le va a decir, no, si Dios no existe. No existe Dios, ¿ok? Y el ateísmo realmente toma el concepto diciendo, mira, al final de todo, lo que tú creas, lo que tú digas, si yo no lo veo, para mí no existe. No hay Dios. Dios no existe. Es falso que ustedes crean en Dios, ¿ok, hermanos? Entonces, dentro de tantas cosas, aparecieron y aparecen tantas teorías para indicar que no hay Dios, que Dios no existe, que venimos de otro lado, de otra creación. ¿Ok, hermanos? Por ejemplo, tenemos aquí el padre de la evolución, ¿verdad? Que se llama Charles Darwin. ¿Ok? Charles Darwin, en su teoría, dice, la evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de objetos naturales del mundo. O sea, todo va en evolución. El árbol que ahora vemos aquí evolucionó. La roca evolucionó. La gente evolucionó. Eso es lo que está enseñando acá Charles Darwin. ¿Ok? Entonces, la evolución humana, según Darwin, tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que tomaron diferentes direcciones. ¿Ok? En diferentes direcciones, en una forma de decir, salgamos de acá y vamos a otro lado. Los primates, ¿verdad?, salieron a otro lado, independientemente, ¿verdad? Y uno de ellos, realmente que fue adoptado, siempre estuvo en los árboles, según Charles Darwin,
Pero el inteligente bajó los árboles para empezar a investigar qué pasaba alrededor de él. ¿Ya? Al estar realmente en este punto, hermanos, ¿verdad? Comenzamos nosotros que empezó el Homo erectus, ¿verdad? Porque siempre andaba agachadito, este primate agachado, hasta que fue evolucionando un poco más, llegó a ser un hombre más peludo y todas las cosas, y se para y mira que él puede caminar rectamente. Y al caminar recto, ¿verdad? Comienza a ver más allá. Ya no anda mirando para abajo. Pero después de esto aparece el Homo sapiens, el hombre sabio, ¿verdad? El hombre que piensa. Y así empieza ese hombre a trabajar en la agricultura, en la caza, en la pesca y en muchas cosas más para poder alimentarse, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice, hermanos? La palabra de Dios echa, para nosotros como cristianos, echa abajo la creencia de Charles Darwin. Yo creo en la palabra de Dios porque es inspirada por Dios, ¿verdad, hermanos? Y en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, ¿verdad, hermanos? Dice allí la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre, está diciendo, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y aquí, ya como cristianos, entendemos que la evolución queda aparte. Aquí entendemos que ya la evolución no existe. Que la evolución, ¿verdad, hermanos? Ya no está presente. Y tampoco que nosotros vamos a evolucionar más allá. O sea, hasta acá llegamos en la evolución, dice ¿verdad? Los científicos. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, ¿verdad? En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Fíjense en el versículo 27, echa ya la teoría de la evolución fuera. Nosotros como cristianos tenemos que saber una cosa, hermanos. Dios creó al hombre. A su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Dios nos creó a nosotros, hermanos. No nacemos de una evolución con los siglos, de los años, los miles y millones de años. No. Para nosotros, Dios dice, ¿quién nos creó? Dios. No venimos del mono, no venimos de un primate, ¿verdad, hermanos? Y lo bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué vemos? Charles Darwin, según la Biblia, está equivocado. ¿Ok? Y esa teoría, hermano, es muy fuerte. ¿Ok? Es una teoría que la gente hoy en día cree, aún creen. Nosotros en los colegios, hay una profesora que es cristiana, que no es mi colegio, otro colegio, es cristiana y dice, yo tengo un gran problema, porque es justamente de naturaleza, y enfoca el punto de la creación del hombre. ¿De dónde viene? ¿Verdad? ¿De dónde aparece el hombre? Y ese es el problema que tiene ella, porque no puede enseñar, dice, ¿qué hago, genio? ¿Enseño lo que dice el libro o enseño lo que dice la palabra de Dios? Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice, lo voy a entrar por otro lado y vamos a conversar los dos temas y todo otro y vamos a ver hasta dónde llegamos. No tengo idea en qué llegó. No me dijo nunca más lo que pasó. Pero, ¿verdad? Yo quería hablar con él. ¿Qué pasó? Porque ¿cómo lo hizo? Porque justamente en la naturaleza dice, en los libros de ciencias naturales dice que justamente la evolución está pegada ahí. ¿De dónde venimos? Homo sapiens, Homo erectus y todas las cosas, de una cantidad ¿verdad? De seres que aparecen de ahí, de la evolución. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Charles Darwin y muchos científicos después dijeron, sí, nacimos de la evolución, venimos de la evolución. ¿Ok, hermanos? Ahora, el mundo científico, hermanos, enseña, ¿verdad?, que el mundo fue creado de una explosión cósmica llamada Big Bang. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer este punto? ¿Verdad? Esta explosión atómica ocurrió hace 13.800 años atrás. 13.800 millones de años atrás. O sea, explotó una explosión, ¿verdad?, en la cual se enfriaron los planetas y apareció todo lo que se llama cosmos. ¿Ok? Apareció
realmente el cosmos y vemos todo lo que vemos hoy día es creado por el Big Bang. La explosión, ¿verdad? La explosión que dio origen a todo esto. Y ahí aparece que los planetas, las galaxias, las estrellas y todo. Entonces los científicos están diciendo, sí, aparecemos de aquí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios referente al tema de esto? ¿Quién creó Dios? ¿Quién creó la estrella? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó el sol? ¿Para qué los creó Dios? Entonces, lo que ellos están enseñando acá, hermana, ¿puede ser un poquito la puerta? Que está, Gracias. Lo que pasa, hermano, es lo siguiente, que la gente no está entendiendo mucho referente a este tema. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Fíjense en el Salmo 104, versículo 24. Dice la palabra de Dios, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus obras. ¿Se escuchan? Cuán innumerables son tus obras. Hermanos, cuán innumerables son tus obras. Dejamos fuera la explosión cósmica. Dejamos fuera lo que es científico. Dice la palabra de Dios, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hermanos, nosotros como cristianos, ¿qué entendemos? Cuán innumerables son tus obras. El mar, los árboles, ¿verdad? Los ríos, los lagos, la tierra, los animales. Esas son las innumerables obras que Dios ha creado. Que tú hiciste, ellas son sabiduría, ¿verdad? La tierra está llena de tus obras. La tierra está llena de tus obras. ¿Se fijan? La tierra está llena de tus obras. Ahora en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. Esto venimos a decir adiós creación. Chao. No existe, ¿verdad? Aquellas aseveraciones científicas que todo se produjo, ¿verdad? En el Big Bang. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó en el principio los cielos y la tierra? Dios. Antes del principio, ¿hay algo? Nada. Del principio en adelante comienza todo. Entonces está diciendo, mira, ¿quién creó los cielos? Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Qué tendría que decirnos los científicos referente a este tema de la Biblia? Hermanos, ¿ok? Versículo 14 al 17 dice, y dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también Dios las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué pueden decirme a mí, verdad, estos científicos? Dice que Dios agarró todo y lo colocó en la expansión del cielo. Creó la lumbrera mayor, el sol. Creó la lumbrera menor, la luna, una para alumbrar el día y otra para la noche. Las estrellas, los cosmos y todo lo creó Dios. Y ahí lo dice en el versículo, ¿verdad? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, hermanos. Entonces, cuando me dice a mí, oye, no, el Big Bang existe, el Big Bang realmente sucedió, el Big Bang realmente es algo que es real, y esa es la teoría de que hay un Dios, que fuimos creados por Dios. No, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que fuimos creados por Dios. Uno. Segundo, que todo lo que usted ve, hermanos, las estrellas, la galaxia, los cosmos y todo, lo creó Dios. Fue creado por Dios. Posiblemente algunos hermanos, antes de conocer, ¿verdad?, a Dios, tal vez siguió esa teoría que nacemos del mono, que realmente en una explosión cósmica salió nuestra tierra, salimos nosotros, ¿ok?
Las teorías científicas, hermanos, y astronómicas, filosóficas, siempre quieren negar que hay un Dios. También quieren enseñarnos que lo que nosotros seguimos como cristianos, estamos muy equivocados. Estamos equivocados porque seguimos a un Dios que no existe. No existe Dios. Y ahí nos quedamos, tal vez muchas veces. No existe Dios. El hombre se queda en ese punto. No existe Dios y se acabó. Oye, pero mira, es que ellos han probado que el Big Bang existió. Han probado aquí en Charles Darwin que sí, que de ahí venimos, hay elementos, hay una... Está bien. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Entonces estamos contradiciendo a las cosas del Señor. Y si seguimos a un Dios, hermano, que existe, entonces, o sea, si seguimos a un Dios que no existe, fíjense ahora, hermanos, nosotros como cristianos decimos, bueno, entonces si Dios no existe, Jesús nunca existió y el Espíritu Santo tampoco existe. Y ahí tenemos nosotros como cristianos el grandes preguntas. Y ¿sabe qué, hermano? Le están haciendo la pregunta a ustedes directamente a su fe. Si Dios no existe, no existe el Espíritu Santo y tampoco Jesús existió. Entonces, fuera del ateísmo, encontramos mucha gente hoy día religiosamente diciendo que Cristo nunca existió también. O sea, no echa la teoría solamente de Dios, el mundo científico, sino que los religiosos hoy en día también están diciendo Dios no, o sea, Jesús no existe. Nunca existió Jesús. El anticristo, hermanos, está presente y eso lo queremos entender. Porque, hermanos, que niegan a Jesús como el Cristo, como estos científicos y Charles Darwin niegan a Dios en la creación y en todo lo que vemos alrededor nuestro. Entonces, hermanos, fíjese en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 23. Fuera de la teoría, hermanos, del Big Bang o de la teoría de la evolución, también existe hoy día personas que quieren echar abajo nuestra fe en Cristo Jesús. Quieren echar la fe abajo, decir que Cristo nunca existió, que realmente este fue un charlatán, fue un mentiroso, y se colocan como anticristo, ¿ok? Entonces, dice aquí, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, dice en el versículo 18 del capítulo 2 de 1 Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito, dice, cosas como que ustedes son ignorantes de la verdad, sino porque la conocen la verdad. Por eso le estoy escribiendo a ustedes, dice Juan. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ok, hermanos? Se contrae cuando dice, ¿cómo salir de la verdad una mentira o de la mentira una verdad? Se contrae, hermanos. ¿De dónde sale la verdad? De la verdad. Y la mentira, de la mentira. ¿Ok, hermanos? Dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y también al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, fuera la teoría del Big Bang, fuera de la teoría de la evolución, ahora aparecen religiosamente personas diciendo nunca existió Cristo. Nunca existió Cristo. Y se colocan allí diciendo este hombre vino, pero no es el Cristo que esperábamos. O no es el Señor. Y se colocan en contra de qué? De que Cristo Jesús, ¿verdad? Hablan ellos de los gnósticos, habla mucho sobre ese punto también. Sobre el punto de que Dios no se puede convertir en una materia. ¿Ok? Cristo, el que están esperando, es espiritual, no es material. ¿Ok, hermanos? Entonces, también mostramos aquí, hermanos. Ahora, nosotros como cristianos debemos entender, a ver, ¿qué dicen ellos también? Si Cristo no era el Cristo
Y si Cristo murió y no era el Cristo que murió, ahora también ese Cristo al tercer día resucitó. Y si no es el Cristo que resucitó, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que pensar? Fíjense, por favor, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Fíjense, por favor, está hablando acá sobre Cristo Jesús y su resurrección. Yo les explico nuevamente. Si Cristo es el que vino, y muchos dicen que no es el Cristo, Cristo que enseñó la verdad, y la gente en ese tiempo dice que no es el Cristo, Cristo que murió en la cruz no es el Cristo, y el que murió no es el Cristo, y que fue sepultado no es el Cristo, pero que resucitó tampoco es el Cristo. La palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, versículo 12 al 20. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van entonces también en nuestra predicación, vana también es nuestra fe, hermanos. ¿Ok? También es vana nuestra fe, si realmente Cristo nunca resucitó. ¿Ok, hermanos? Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, dice, de que Dios, perdón, vamos a leerlo, el versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ok? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahí quedamos, ¿verdad, hermanos? Entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en el versículo 17, vuestra fe es vana, nuevamente lo dice Pablo. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Esa es la última parte nuestra que debemos de creer. Jesús sí resucitó. Jesús es el que predicó, que es el Cristo que predicó, que enseñó la palabra de Dios, que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hoy en día hay muchos anticristos, ¿ok? Como muchos también están negando la existencia de Dios. Entonces tenemos por todos lados, nos atacan los científicos, nuestra fe. Nos atacan, ¿verdad? También los otros evolucionistas, nuestra fe. Nos atacan los religiosos muchas veces, nuestra fe. ¿Verdad, hermanos? Los anticristos, aquellos que realmente, hermanos, no quieren que usted crea que Dios existe. Entonces, hermanos, la fe nuestra está siendo constantemente atacada. Hermanos, se van a topar con gente que van a decir, no existe Dios. No creemos que Dios exista. Se van a tomar con gente atea, ¿verdad? Que es contra Dios, que Dios no existe. Nos vamos a tomar a veces con religiosos que dicen no, que Cristo Jesús realmente, ¿verdad? Nunca resucitó. Que el que vino era mentiroso, ¿ok? Por ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 28, tenemos el gran ejemplo que hoy día los judíos, la nación judía, como también lo habló un día nuestro hermano Mario, justamente hoy día la religión evangélica y muchas religiones toman como a que el pueblo de hoy es Israel y todavía es igual que el tiempo de Jesús. Pero estos israelitas, hermano, hicieron algo que no corresponde y aún ellos hoy en día creen que Jesús nunca resucitó. Nunca resucitó Jesús. Fíjense, por favor, capítulo 27, perdón. A ver, 28, sí. Mateo 28, versículo 11. Fíjense, por favor. 28, 11. ¿Ok? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Mientras ella iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso al principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche
y lo hurtaron y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero, hicieron como lo que se había instruido, y fíjese, hermano, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En aquel tiempo, dice Mateo, Jesús fue robado, nunca resucitó, es una mentira. Los apóstoles fueron de noche, los sacaron, se los llevaron, para que la gente crea que Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día. Y esos dichos hasta hoy día están, hermanos. La gente hoy en día enseña que Jesús nunca resucitó. Los judíos hasta el día de hoy están aún esperando al Mesías, porque decían que este era un estafador. Y aquí tenemos la estafa. Nunca resucitó, se lo llevaron los apóstoles, se lo robaron. Entonces, hermanos, ante tantas cosas que tenemos nosotros, en contra del cristianismo que va a ser bombardeado todos los días, hermanos, todos los días va a ser bombardeado el cristianismo. El cristianismo para el mundo no sirve. Hay que eliminarlos. ¿Ya? Y tal vez nos quieren eliminar intelectualmente o espiritualmente. Pero aquí, hermanos, las teorías, ateísmo, siempre lo van a encontrar. Pregúntenle a la gente. Pregúntenle a la gente si creen en Dios. Dios no existe. Es una mentira. Es una falacia. La Biblia la escribió un hombre común y corriente igual que ustedes. Big Bang, sí, puede ser que hubo una explosión cósmica y de ahí nacimos nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que cada día luchar por nuestra fe. El ateísmo está presente. Hermanos, y mucha teoría quieren echar abajo que Dios no existe. Que Dios le bendiga, hermano.